El arte y la cultura en México. Integrantes: Cauich Quezada Brenda Valeria. Hernández Flores Moisés Antonio. Paredes Sánchez Marlen. Santiago Zúñiga José Fernando. Solano Arbizu Fanny Andrea. El arte y cultura de México en la representación. El arte y cultura de México en la representación. El arte mexicano consta de una variedad de artes visuales que se han desarrollado en el área geográfica, ahora conocida como México. El desarrollo de esas artes ha seguido la historia de México con la era mesoamericana, el periodo colonial, el periodo después de la independencia de México y otros acontecimientos. El arte mesoamericano se produjo en la zona que abarca gran parte de lo que es ahora el centro y el sur de México, durante un periodo de 300 años antes de la conquista de México, que abarcó desde 1500 a.C. hasta 1500 de nuestra era. Durante ese tiempo, todos los factores que influyeron en el arte fueron los indígenas, con el arte fuertemente ligado a la religión y las clases dominantes. No hubo una verdadera distinción entre el arte, la arquitectura y la escritura. La conquista española dio lugar a 300 años de dominio, pero no modificó el sentido del arte, ligado a la iglesia, a la religión. La mayoría del arte fue asociada con la construcción y decoración de las iglesias, así como la justificación religiosa de continuar con el gobierno español. Casi todo el arte fue producto con la tradición europea, pero se mantuvieron los elementos indígenas a partir de un equilibrio entre las tradiciones europeas y las indígenas. Después de la independencia, el arte mantuvo fuertemente el estilo europeo, pero los temas indígenas comenzaron a aparecer más, ya que se necesitaba más distinción del México actual y su pasado colonial. Esta pertenecía de elementos indígenas continuo hasta mitad del siglo XIX, con el muralismo mexicano liderado por artistas como Diego Rivera, David Alfaro, Siqueiros, José Clemente Orozco y Fernando Leal. El arte y la cultura de México en la manera expresiva. Etapa prehispánica. El arte prehispánico en México pertenece a una región cultural conocida como Mesoamérica, en el centro de México, en Centroamérica, y abarca 3000 años desde 1500 a.C. hasta el 1500 de nuestra era. La primera cultura dominante de Mesoamérica fue la de los Olmedas. Esta cultura creaba figuras de cerámica que eran producidas en tamaños pequeños. El arte de esta cultura expresaba las necesidades religiosas y políticas, y las maneras de representación eran variadas, entre las que estaban la arquitectura, cerámica, papel amate, entre otros. Etapa colonial. Esta etapa surgió en la conquista española, entre 1519 y 1521. Después de la conquista, las expresiones artísticas que se realizaron fueron con temas evangelistas y con construcciones de iglesias. Los primeros monasterios construidos en la Ciudad de México tenían elementos de la arquitectura del Renacimiento, plateresco y gótica. Aunque el estilo dominante de arte y arquitectura durante el periodo colonial fue el barroco, que se desarrolló por todo México, haciendo que se crearan subestilos y técnicas. Etapa del siglo XIX. El arte mexicano tuvo una gran influencia con el arte neoclásico, y pasado algunos años volvieron a expresar los temas de los antiguos indígenas que fueron representándose con las influencias neoclasistas. A finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, la pintura, la escultura y las artes decorativas se limitaron la mayoría a imitaciones del estilo europeo, en especial en los temas religiosos. Etapa del siglo XX. La Revolución Mexicana de 1910 a 1920 tuvo dramáticos cambios en el arte mexicano, creándose una producción de arte en relación con la propaganda política, conocida como el movimiento muralista mexicano, y este expresaba lo que el pueblo deseaba del país. El arte y la cultura de México se ha encontrado en constantes cambios, gracias a la mezcla de creencias y costumbres nativas con las europeas, buscando expresar emociones y temas que son de importancia para los autores de dichas obras y movimientos, al igual que de las creencias del pueblo, haciendo que México se caracterice con una mezcla de culturas. El arte y la cultura de México en el modo subjetivo. El arte y la cultura de México en el modo subjetivo. La cultura de México es el producto de un proceso de mezclas de las prácticas y tradiciones indígenas,
con la presencia colonial española, que acabó produciendo una huella imborrable en todos los aspectos vitales. Ha existido desde siempre una lucha de los mexicanos a lo largo de su historia por definir y promover la identidad de su nación. México posee una enorme riqueza de arte prehispánico, colonial y moderno, que se puede ver tanto en sus museos como en zonas públicas y en los abundantes restos de arquitectura indígena. El arte mexicano, con su luminoso color y su particular estilo, es uno de los elementos más dinámicos y hechizantes de la heterogénea cultura nacional. El arte y la cultura de México en el modo emocional. El urbanismo urbano como ciencia y el medio urbano como su objetivo han pasado a desempeñar un papel cada vez más importante en el proceso de ocupación y organización del espacio geográfico en el que habita la mayoría actual población mundial. La necesidad de articular a los campos transdisciplinarios que caracterizan el propio concepto del urbanismo y el proceso de hacer ciudad ha exigido nuevas lecturas y la recogida de información, en particular, en este caso, aquella susceptible de explicar la evolución del urbanismo moderno portugués con base en la realidad histórica y teórica que caracteriza la evolución del urbanismo entre 1800 y 2000. Durante la modernidad urbanística portuguesa podemos distinguir a dos categorías de ciudades: las ciudades creadas ex nihilo y la ampliación o nuevos desarrollos de ciudades a partir de viejos centros urbanos. Su creación obedece a necesidades políticas relacionadas con la afirmación de la soberanía o necesidades económicas relacionadas con el desarrollo industrial y comercial. Ha sido posible constatar la correspondencia que cada ciclo histórico va siendo constituida entre la formación de nuevos modelos urbanísticos y la población de los textos jurídicos que van a regular la planificación de las ciudades. Bibliografías. Bye.